Y entramos de lleno a nuestro siguiente tema, la displasia congénita de la cadera. Es una enfermedad cuyo diagnóstico es imprescindible durante el cuidado del recién nacido, pues puede ser causa de enfermedad articular degenerativa prematura, así como alteraciones en la marcha y persistencia del dolor. Y saludo esta mañana al doctor Raúl Bayo del Castillo. Él es ortopedista y traumatólogo, tiene una alta especialidad en artroscopía y reemplazos articulares. Doctor, muy buenos días y gracias por esta entrevista. ¿Cómo estás, Adriana? Buenos días. Muy bien, muchas gracias. ¿En qué consiste, explíquenos en qué consiste la displasia de cadera en sí? ¿Qué es? Mira, para empezar me gustaría definir primero la articulación de la cadera, ya que en México luego podemos llegar a pensar que la cadera es la zona de la pelvis. Entonces la cadera como tal es la unión de la articulación coxofemoral, la unión de la cabeza femoral con el acetábulo. Y esta displasia o esta alteración se da porque hay una mala formación en el desarrollo de las estructuras de la cadera. Puede ser en el acetábulo, puede ser en la cabeza femoral o incluso en los tejidos blandos que están alrededor de la cadera. Esta alteración puede presentarse desde antes del nacimiento, al nacimiento o posterior al nacimiento, incluso antes de que el niño inicie a caminar. Esto nos puede condicionar también que la cadera del niño sea una cadera inestable, que se salga por sí sola, sea una cadera luxable, que se salga con algún estímulo, o francamente que nazca con la cadera luxada. Entonces la alteración de cualquiera de estos elementos a lo largo del tiempo nos va a llevar a un problema de desgaste muy severo, en el cual el paciente adulto con estas alteraciones va a sufrir de muchos dolores y de muy costosas cirugías. Pero bueno, como usted bien menciona, doctor, ¿sí se trata de una malformación congénita? ¿Lo podríamos definir así? No, bueno, tenemos dos, una luxación congénita que puede estar acompañada de otras alteraciones, y la más común es la luxación típica. No se le quitó ya el nombre de luxación congénita y cambiándolo por una alteración en el desarrollo de la cadera durante estas 3 etapas. Muy bien. Por eso es tan importante, por supuesto, también, bueno, cuando nace el bebé, revisar perfectamente cada uno de sus movimientos, ¿no? Cada una de sus extremidades y, bueno, también cómo se mueve, ¿no? El pequeño. Exactamente. Me gustaría hablar un poquito que esta es una alteración muy frecuente en México. Esta alteración se da de 6 a 8 nacidos, de 8 niños nacidos vivos de 1000. Entonces es algo frecuente que las mamás tienen que poner atención. Dentro de los factores de riesgo que encontramos, se da más frecuente en el primer embarazo. Entonces hay que estar muy al pendiente, si es el primer embarazo, de encontrar este tipo de alteraciones. En segundo lugar, también es más frecuente en el sexo femenino por la alteración o por la influencia de las hormonas durante el embarazo. También pueden presentarse cuando tenemos alteraciones en el líquido amniótico, y también es muy importante saber si hay antecedentes en la familia de padres con esta alteración o hermanos, porque también puede presentarse. ¿Se sabe, doctor, por qué es más común que esto suceda en el primer embarazo y no en los posteriores? Realmente no tenemos una teoría muy comprobada, pero la realidad es que las restricciones musculares que se pueden originar en el primer embarazo pueden ser una de las causas. Y el oligohidramnios, o es la cantidad menor de líquido amniótico, también al mismo tiempo, como no permite la movilidad adecuada del feto, puede ocasionar este tipo de alteraciones. ¿Cuál es el tratamiento que debe llevarse a cabo ante esta displasia de cadera, doctor? Okay. Antes que nada, lo más importante es la prevención. Entonces, es muy importante siempre pedirle a todas las mujeres embarazadas que acudan a sus consultas de rutina, que se hagan sus ultrasonidos. Siempre el pediatra o el médico que recibe al bebé hace una evaluación inicial, y durante la evaluación secundaria de las extremidades se hacen diferentes maniobras a nivel de las caderas. Médicamente son las pruebas de Ortolani y Barlow, las cuales nos indican ciertos chasquidos en la cadera
que eso puede prender los focos para poder enviar al bebé a una consulta con un médico ortopedista. Generalmente los pediatras hacen una evaluación inicial al nacimiento y una evaluación a la semana. Si ellos detectan que estas pruebas son positivas, lo más recomendable sería enviarlo a un médico especialista en ortopedia. Posteriormente, yo sí recomiendo que todos los niños nacidos en México tengan una consulta entre la sexta y la octava semana con el ortopedista, porque nosotros tenemos la capacidad de distinguir si efectivamente esas alteraciones o esos tronidos en las caderas pueden presentar alguna alteración. En dado caso de que esta alteración sea presente en esa consulta, se solicita un método de ultrasonido con el cual podemos verificar de forma dinámica si tenemos alguna alteración en estas estructuras. Entonces, invito a todas las mamás a que entre la sexta y la octava semana sí acudan a una consulta con ortopedista. En otros países incluso se hacen ultrasonidos de rutina para descartar este tipo de patologías. Muchas veces encontramos que esta patología es de diagnóstico tardío porque el pediatra, el médico general o incluso el ortopedista no es capaz de detectarlo a tiempo. Entonces, sí es importante darle seguimiento, y como algunos consejos que me gustaría darles a las mamás es que cuando revisen o cambien el pañal de sus niños, se fijen muy bien en la distancia o en la medición de los dos miembros pélvicos, revisen bien los pliegues, que no tengan alteraciones en la movilidad. Muchas veces al cambiar el pañal nos damos cuenta que una piernita no tiene esa capacidad de movimiento. Claro. Entonces son datos de alarma que hay que fijarnos. Claro, una detección a tiempo, como usted dice, y una prevención también nos puede salvar de mucho, doctor. Le agradecemos mucho que nos haya dado esta entrevista esta mañana para Código Salud. Y lo vamos a invitar próximamente, ya que pase esta cuarentena. Claro que sí, con mucho gusto.